Bueno, antes que nada, agradecerles a todos los que se están conectando por la presencia, también agradecerles a los disertantes. Para mí es una gran alegría darle arranque a esta actividad dentro de lo que hemos armado para el año de la neumonía, el año 2022. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el apoyo del Laboratorio MCD, que nos permite tener esta actividad también. La actividad para mí tiene varias cosas que me encantan, entre ellas, bueno, primero obviamente el buscar una vuelta de tuerca novedosa, innovadora con el tema de las infecciones respiratorias, pero también hacer un puente entre dos secciones del AMR y entre dos poblaciones de pacientes, la sección de pediatría, la sección de infecciones respiratorias, y también integrar distintas miradas de distintos médicos de adultos y de chicos, y creo que eso es muy valioso en general. Una de las cosas que nos gustó, que tratamos de darle como impronta a nuestra gestión en la asociación, es el tema de la mirada interdisciplinaria y de distintos enfoques, y esto es justamente lo que estamos buscando. Así que toda actividad que hagamos en lo sucesivo, siempre vamos a estar tratando de priorizar aquellas que participan más de una sección. Después, bueno, una vez más, agradecerles a todos los asociados del MR que están conectados, la presencia, recordarles que contamos con todos ustedes para la participación. Estamos en una época en la cual la MR está abriendo su llamada, su convocatoria para ocupar cargos en las vocalías regionales y para las coordinaciones de las secciones más adelante, así que eso también nos parece muy bueno, y tenemos muchos eventos todavía dando vueltas en carpeta. Habrán visto, recientemente hemos publicado varias cosas, como por ejemplo el curso de metodología de investigación básica, que se va a dar de una sesión presencial dentro de 2 semanas, un sábado, el curso MECOR, que hacemos en colaboración con la LAT y la ATS, que se hace durante una semana entera, en la tercera semana de octubre, varias otras jornadas que están dando vueltas, organizadas por distintas secciones, y por supuesto el evento más importante que tiene la asociación, que es el 50 Congreso de la AMR en Mar del Plata en noviembre. Así que tenemos todavía muchas cosas para ofrecerles y muchas cosas para que ustedes puedan participar, que no queremos que se las pierdan. Así que liberen sus horarios, marquen sus agendas, y esperemos seguir contando con ustedes en todas estas actividades, tanto las presenciales como las virtuales. Y una vez más agradecerles a los coordinadores, a Gisela Martinzuk de la sección de pediatría, y a Alejandro Chirino de la sección de infecciones respiratorias, por la organización de este evento conjunto que yo creo que, una vez más, me encanta lo que pensaron y me encanta lo conceptual que se trabajó en todo esto. Así que los dejo con Gisela y con Alejandro, que son los que van a conducir en adelante la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, para nosotros es un gusto presentar a los nuevos disertantes en este webinar de las neumonías virales en niñas, niños y adolescentes, y el impacto que generan los adultos, muchos de ellos cuidadores, como dijimos en varias presentaciones. Inicialmente vamos a tener 3 presentaciones de nuestros invitados en el día de hoy, de 15 minutos aproximadamente cada una. Posteriormente, vayan agendando las preguntas, las consultas que quieran hacer, porque al final vamos a tener un momento de intercambio. La idea es que esto sea muy dinámico, así que bueno, estamos todos a disposición. Comienzo a presentar a quien va a dar el inicio de este webinar, es la doctora Claudia Melar. Ella es pediatra, especialista en inmunología infantil, trabaja en el Hospital Nacional Posadas y en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Y te escuchamos porque este año te hemos dado muchas derivaciones e infecciones recurrentes en niños pequeños, así que, bueno, dejo tu espacio y muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia, y bueno, y desde ya agradecer la invitación para compartir este webinar. Así que bueno, como dijo Gisela, yo soy inmunóloga pediátrica, y en realidad el rol principal nuestro es el de diagnosticar y tratar los errores innatos de la inmunidad, como se denominan ahora, actualmente, que son defectos congénitos en cualquier componente del sistema inmune. Y dado que la principal manifestación y generalmente la presentación de inicio de estas entidades suelen ser las infecciones, y las infecciones respiratorias sobre todo, es que compartimos y manejamos muy interdisciplinariamente nuestros pacientes con neumonología, y desde ya, bueno, con los pediatras en general.
Y bueno, y la idea de esta presentación por ahí es tratar de dar un pantallazo de qué es lo que hemos estado viviendo en este primer semestre del año 2022, luego de digamos, la disminución de las restricciones luego durante la pandemia de COVID, y por ahí hablar un poquito de si estas medidas restrictivas pudieron haber tenido un impacto a nivel del sistema inmune en desarrollo de los niños y ser tal vez la causa de lo que consideramos que estamos viviendo actualmente. Brevemente, como para explicar algo que por ahí ya muchos sabemos y los pediatras conocemos, es que el sistema inmune en los niños es inmaduro, o sea, los niños nacen con una inmadurez fisiológica del sistema inmune como de todos los órganos y sistemas de la economía, y se va a ir desarrollando durante los primeros años de vida. Esta inmadurez involucra tanto a la inmunidad innata, que tiene que ver con la primera respuesta a los procesos infecciosos, que es más rápida e inespecífica, y que después da paso al desarrollo y al inicio de la respuesta inmune adaptativa. En cuanto a esto, la respuesta inmune adaptativa, lo principal que podemos ver es que los anticuerpos maternos que la mamá pasa durante el embarazo, en el tercer trimestre sobre todo, al feto, van desapareciendo cerca de los 6 meses, y aún muchos niños no logran iniciar la síntesis propia, por lo cual es muy frecuente ver una hipogamaglobulinemia, que es madurativa, fisiológica, y generalmente no trae mayores problemas, pero lo principal es que esto se debe a que el bebé nace con un acorte de linfocitos T y B, que son los principales actores de la inmunidad adaptativa, naif, o sea, nacen con, digamos, como se conoce como vírgenes, y que el desarrollo va a llevar a que estos linfocitos B se transformen en memoria para la producción y finalmente la producción gradual de anticuerpos de memoria. Esto hace que los bebés y los niños pequeños puedan desarrollar infecciones e incluso a veces potencialmente mortales, sobre todo infecciones, la gran mayoría son infecciones agudas del tracto respiratorio y son principalmente virales, todo dado por esta inmadurez. Entonces, a medida que el bebé, el infante va creciendo, se va desarrollando esto de el paso de la inmunidad adaptativa naif, tanto en células T como en B naif, a la de memoria, y esto se genera con la exposición a diversos antígenos. Y estos linfocitos vírgenes ya aparecen, digamos, nacen con el bebé con un repertorio de receptores para reconocer a todos los antígenos con los que potencialmente se puede encontrar a lo largo de la vida del sujeto, de una manera inespecífica, pero que llegado el momento en que se encuentre o ese receptor reconozca el antígeno, va a desencadenar la respuesta de finalizar la maduración de esa célula para transformarse en una célula de memoria, que después va a llevar a que en eventos posteriores de encuentro con el antígeno, la respuesta inmune sea más rápida y mucho más efectiva para resolver el proceso infeccioso. Y esto sucede durante los primeros años de vida general, es donde es mucho más efectiva incluso que en el adulto este primer encuentro de un linfocito con su antígeno. Esta etapa coincide generalmente con el inicio de la escolarización, por lo cual los pediatras estamos acostumbrados, y los mismos los que somos padres de niños chiquitos, sabemos que cuando inician el jardín de infantes o la guardería, van a enfermarse, ya sabemos, y es la etapa de inicio de las infecciones recurrentes que varía de niño en niño. Algunos niños se enferman menos, otros se enferman más, y lo que se considera por ahí como hasta normal, hay varios autores que dicen entre 9 y hasta 12 por ahí, infecciones de vía aérea superior, podría considerarse hasta normal en un niño. Y esto va a llevar a que se vaya generando la memoria inmunológica, y también se denomina en muchos lugares como entrenamiento inmunitario, y va a ir haciendo que cada vez estas infecciones vayan disminuyendo a lo largo de la vida y las resuelvan con mayor rapidez. Pero si miramos hoy en día las causas las principales causas de muerte en los menores de 5 años a nivel mundial, siguen siendo las infecciones, y la neumonía ocupa un lugar importante. Entre el 14 y el 19% de estas muertes se deben a la neumonía. O sea que esto habla de que esta inmadurez, si bien es fisiológica y va desarrollándose, pues es una de las principales causas de que estas infecciones a veces tengan una evolución más grave.
Pero bueno, como medidas por ahí de compensación a esta inmadurez es que se fueron, o sea, tenemos ciertas armas como para tratar de sobrellevar y acompañar y esperar este periodo de desarrollo. Una es la lactancia materna, que se sabe que hay una inmunización pasiva a través de anticuerpos IgG de la mamá que pasan por la leche materna, que son anticuerpos para los cuales la mamá fue previamente expuesta, o sea, eso es la propia memoria de esos anticuerpos de madre que pasan al lactante, y desde ya las medidas higiénico-sanitarias y la vacunación como las dos principales medidas que han hecho que la mortalidad infantil disminuya en el mundo, ¿no? Desde ya. La vacunación ya como arma de inmunización activa, o sea, uno lo que hace es ofrecerle los antígenos a ese sistema inmune en desarrollo para que empiece a generar anticuerpos, para que cuando se encuentre con el antígeno real ya pueda montar una respuesta inmune más rápida de memoria. Y teniendo en cuenta que igualmente la vacunación tiene las limitaciones más que nada de las edades a las que uno, digamos, los calendarios de vacunación estipulan la edad en la cual el sistema inmune de ese niño va a poder responder a la vacuna. De hecho, hay vacunas que se ponen ni bien nace, y hay otras en las que hay que esperar por ahí hasta los 2 meses, y algunas incluso hasta el año de vida. O sea que todo esto en conjunto son las armas con las que contamos como para prevenir las infecciones en este grupo de niños, de los niños. ¿Sigo? Pero bueno, acá es lo que más que nada quería reflejar esto un poco de cuál es nuestra intervención, y es que estos niños, como dije, cuando esas infecciones recurrentes que exceden por ahí a lo que el pediatra se considera como habitual, que es esto que habla de infecciones de tracto respiratorio superior, que no requiere tratamiento con antibiótico, que cursan con el tiempo de evolución habitual, que no requiere internaciones para antibióticos endovenosos y demás, es cuando el pediatra o los neumonólogos o el especialista que sigue a ese niño solicita una valoración inmunológica, justamente para descartar estos errores, diagnosticar o descartar estos errores innatos de la inmunidad que van a requerir un tratamiento específico para mejorar la calidad de vida de ese niño. Y por ahí esto es un grafiquito que muestra, esto es algo que lo tomé de un inmunólogo muy, digamos, antiguo, pero bueno, que es, digamos, como nuestro padre de la inmunología, el título del libro de inmunodeficiencias primarias que lleva su nombre, que es STIM, que él considera que todo niño valorado inmunológicamente por infecciones recurrentes, en general, la gran mayoría va a ser un niño sano, un niño inmunocompetente, pero con estas salvedades de su propia inmadurez. Y que aproximadamente un 10% de estos niños que valoremos va a tener una inmunodeficiencia, ya sea secundaria o adquirida, o primaria, que es un error innato a la inmunidad. Entonces la valoración nuestra va a constar de la historia familiar, ya que son en su gran mayoría trastornos hereditarios, examen físico, laboratorio, con determinaciones que pedimos, que igualmente los pediatras muchas veces ya las solicitan de antemano como para estudiar ya un hemograma con fórmula leucocitaria, un dosaje de inmunoglobulinas, testeamos la respuesta de anticuerpos a los antígenos vaccinales, se puede testear respuesta a toxoide tetánico, a neumococo, a la mayoría de los antígenos vacunales, valoraciones de los subtipos de linfocitos, y bueno, desde ya cuando ya está la sospecha o el diagnóstico establecido, estudios de biología molecular para confirmar, o incluso también para realizar diagnóstico. Pero esto así a grandes rasgos no me quiero desplayar mucho, pero más o menos es el motivo por el cual en general los inmunólogos, el gran número de consultas que tenemos los inmunólogos por las infecciones recurrentes de los niños. Así que es algo a lo que estamos acostumbrados, pero ¿qué sucedió en diciembre del 2019? Bueno, lo que ya todos sabemos, inicia en China la pandemia por SARS-CoV-2, que se convirtió en una pandemia mundial que ha afectado ya a más de 1 millones de personas, y ha obligado a tomar medidas sin precedentes en la historia para disminuir la circulación de este virus, que ya conocemos todos: el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos, la reducción del número de contactos, etc. Brevemente, como para contar en lo que fue la pandemia de
de COVID en pediatría, en realidad si bien hubo casos graves de enfermedad por COVID, ya sea sobre todo en chicos con factores de riesgo, también respuestas inflamatorias sistémicas asociadas al COVID. Por lo general, en la mayoría de los casos en pediatría fueron leves, incluso algunos asintomáticos, y bueno, y desde ya que ha disminuido mucho toda la enfermedad grave por COVID desde que se inició la campaña de vacunación y que se extendió a los niños. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo que hemos vivido y que se vio a nivel global es que estas medidas instauradas para disminuir la circulación del COVID también se extrapolaron a la disminución de la circulación del resto de los virus. Y lo que se vio a nivel mundial, que hay múltiples publicaciones en los que hubo mucha disminución sobre todo del sincicial respiratorio y de influenza. Por ejemplo, hay muchos artículos, algunos con títulos así como ¿dónde se fue el sincicial respiratorio?, cambios en la epidemiología de los niños de las infecciones respiratorias. Este es en China, donde ellos vieron una disminución franca de las infecciones respiratorias en los niños. La desaparición de los virus respiratorios, otro artículo. Y bueno, y este es un poquito como para mencionar dos palabras de un trabajo nuestro que se realizó en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el cual ellos describen el impacto que tuvo el COVID-19 en la circulación del resto de los virus respiratorios en un hospital pediátrico que realiza vigilancia de infecciones de IRAPS. Ellos ponen una ausencia esperada, y era porque los pediatras ya sabíamos que estas medidas iban a hacer disminuir la circulación de los virus respiratorios en pediatría. Este estudio fue un estudio observacional y retrospectivo, y compararon a los pacientes internados por IRAP, definiendo IRAP como o bronquiolitis o neumonía, comparando los años 2019, prepandemia, y el año 2020. El Hospital Ricardo Gutiérrez es un centro pertenece al programa de vigilancia epidemiológica de la CIRAP, y aquí incluyeron a todos los pacientes internados por IRAP, con criterio de internación por IRAP, en ambos periodos. Y lo que mostraron fue una reducción significativa de la tasa de hospitalización por IRAPS entre el año 2019 y 2020, con una reducción de 73% similar a la que se vio en otros países, y en China, en Australia, por ahí hablando de un país que en el mismo hemisferio nuestro. En el primer grafiquito, donde se ve la circulación según las semanas epidemiológicas de los diferentes virus, se ve, bueno, la curva del año 2019, que es la superior, muestra francamente cómo es la circulación viral a la que estamos acostumbrados todos en época invernal. En cuanto a la curva del año 2020, si bien, o sea, además de ver una ausencia de aislamientos virales, no hubo, en los pacientes internados en el año 2020 no se aisló sincicial respiratorio. Bueno, entonces estuvimos durante el invierno del año 2020 en pediatría en una relativa calma en cuanto a los casos graves de internaciones de pacientes pediátricos con IRAPS, la cual en muchos lugares no fue tan así, porque algo también inédito que se dio con esta pandemia fue que los lugares de las camas de atención de pediatría se dispusieron para la atención de los adultos, que fueron el grupo que más se afectó con el SARS-CoV-2. Entonces tuvieron que atender pacientes adultos, y fue algo inédito porque oído de muchos, sobre todo terapistas pediátricos, ya con experiencia y con muchos años de terapia intensiva, nunca habían visto algo similar. Pero bueno, los pediatras sabíamos que era muy probable que una vez que comenzaran a levantarse las restricciones del aislamiento y la circulación, era probable que resurgieran las IRAPS, y no sabíamos con qué magnitud. Pero bueno, acá hay un artículo que es de un grupo en realidad francés, está publicado en Infectious Disease, que ellos en realidad hacen como una predicción de qué podría pasar luego después, en el post-pandemia, con respecto a esta
deuda inmunitaria, esto de esta falta de entrenamiento inmunitario que tuvieron los niños durante el periodo de aislamiento. Y ellos ahí postulan, primero, bueno, esto, que hubo una falta de entrenamiento inmunitario sumado a algo que por ahí nosotros tenemos a favor, que ellos contaron con una caída en las tasas de vacunación, además del aislamiento, tuvieron una tasa de disminución de las vacunas de calendario, cosa que no sucede tanto en nuestro país porque tenemos una buena cobertura de vacunación, y bueno, ellos predecían un escenario con un resurgimiento de infecciones graves, incluso de otro tipo de infecciones que ya habían disminuido. Así que, ¿qué pasó en realidad? Y si volvemos a donde se inicia todo, en China, ellos publican en realidad es un artículo que muestra cómo aumenta o cómo resurge el virus sincicial respiratorio, pero con una diferencia estacional. Si bien al principio, en el prepandemia, tiene una curva igual a la nuestra, en la cual la mayor circulación se da en la época invernal, luego durante una disminución durante en el año 2020, y un resurgimiento a nivel estacional en el verano, con mayores valores y más persistente. Si bien ellos no hablan de mayor gravedad de estos niños, o sea que era más bien tasa alta de positividad, pero incluso menos gravedad que en prepandemia. Lo mismo en Australia. En negro se ve el promedio de aislamientos de sincicial respiratorio en el año, curva igual a la nuestra, estamos en el mismo hemisferio, y la roja muestra en el año, digamos, posterior al 2020, cómo aumentan los casos. Y acá sí reflejan que la mediana de edad de los pacientes era de 18.4 meses, incluso mayor al rango mayor de los años prepandemia. Esto por ahí hablando también que los nenes son más grandes y al no haber estado expuestos por ahí en los más pequeños, lo hicieron más tardíamente. Y bueno, como para finalizar un poquito, ¿qué estamos viendo nosotros a la actualidad en Argentina? Estos son datos del Ministerio de Salud, y en realidad lo que se vio es que desde el inicio de fines del año 2021, que fue cuando las restricciones se vuelve a la presencialidad en agosto del 21, pero todavía con medidas de cuidado, y progresivamente se fue liberando un poco las restricciones, empiezan a aumentar los casos de influenza y otros virus respiratorios identificados por semana epidemiológica y por porcentaje de positivos. Perdón. Bueno, y lo que se ve es que hay un aumento primero, que esta tasa de positividad inició en los primeros meses del año y con niveles más altos comparados con los prepandemia. En esta habla específicamente del virus influenza, donde se ve en la última curva, la del 2022, un aumento de los casos de influenza muy superior a la de los años anteriores, desde el 2015 en adelante, y también un inicio más temprano. Y bueno, en realidad estos son datos de aislamientos virales, no hay todavía al momento datos de ver las características poblacionales de estos niños que se internaron, pero lo que he estado viendo yo por ahí desde el consultorio y compartido con otros pediatras y del trabajo diario en los hospitales, es que los niños se han internado más en edades mayores. Uno ve por ahí chicos con neumonías virales más grandes, por ahí que no estuvieron escolarizados y que por ahí iniciaron el jardín recién a los 4 años, y ahí se empezaron a encontrar con esta circulación viral que había estado detenida en los 2 años anteriores, con evoluciones por ahí más largas, mucha internación en terapia intensiva, en cuidados críticos, y también algo que hemos visto es rescates multivirales, es decir, en una misma muestra de un aspirado nasofaringeo que se hace a un niño que se ingresa por IRAP, por ahí aislamiento de 2 o 3 virus en simultáneo, sincicial, rinovirus, metaneumo,
Entonces esto ha motivado desde ya que haya yo visto en el consultorio por ahí chicos más grandecitos, por ahí de 4 o 5 años, que vienen previamente sanos, sin historia de nada, y que tuvo 2 internaciones por neumonía en esta primera parte del año. Y desde ya, bueno, se inicia la evaluación inmunológica, hasta el momento son niños inmunocompetentes, pero bueno, con esta historia que es lo que creemos que estamos viviendo en esta pospandemia. Así que bueno, espero que les haya sido útil la información, que les haya interesado y espero las preguntas luego de finalizar las otras presentaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad que muy, muy interesante los datos que nos has mostrado. Y bueno, acuérdense que las preguntas van al final de las disertaciones. Vayan anotándolas, vayan pasándolas por la plataforma. Y vamos a presentar a la doctora Laura Pulido. Laura es, bueno, una médica neumonóloga, compañera de nuestra sección de infecciones pulmonares, con la cual hemos hecho un montón de actividades, así que sabemos de su capacidad. Laura trabaja en el hospital, en el sanatorio americano en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y bueno, Laura nos va a hablar. Estoy buscando el título exacto de tu presentación, Laura. Tranquilo, ahora lo presento yo. Nos va a hablar Ahora de lo presento neumonías yo. en adultos que tienen que ver los niños. Así que, bueno, estamos atentos y preparados para escucharte. Bien. Ahí. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Ahora a mí me tocó hablar de los adultos, de los abuelos y de los acompañantes. Es un tema, neumonías en adultos me puedo ir por las ramas totalmente, traté de enfocarlo, ¿sí?, solamente en la conexión que hay entre niños y adultos. Espero poder ser breve. Vamos a hablar de que lo que son neumonías virales, vamos a hablar un poquito de etiología, existen desde que existen las neumonías, pero obviamente en los últimos años se ha visto un aumento en la detección de estos patógenos virales porque hay técnicas moleculares mucho más modernas. Por ejemplo, en los años 90 teníamos una prevalencia del 3% de neumonías virales versus actualmente entre un 15 y un 35%, varía según la bibliografía. Y en pacientes críticos la prevalencia llega hasta el 53%. Esto obviamente tenemos que tener en cuenta la relación entre el virus y la enfermedad. Tenemos colonización en la vía aérea superior por muchos virus, y a veces suele sobreestimarse el rol en la neumonía que llega en la comunidad. También, como en todos otros patógenos, hay falsos negativos en los hisopados por PCR, falla en la evaluación de los virus relevantes, falta de testeos en todos los pacientes, y alta tasa de coinfección bacteriana. Sobre todo los testeos y la evaluación de virus relevantes, como decía Claudia, esto ha cambiado después de la pandemia, ¿sí? Y pensamos como causa viral en primero, segundo y tercer lugar, antes que las etiologías bacterianas luego de la pandemia de los SARS-CoV-2. En los últimos 100 años, el neumococo ha sido el principal patógeno en realidad relacionado con la neumonía que tiene en la comunidad, y es actualmente la primera causa bacteriana de neumonía, pero no es la primera causa etiológica. Hoy en día se aíslan entre 10 y 15%. Vamos a lo que es cómo llegamos de colonización e infección. Una infección, brevemente, es una alteración de las defensas, ¿sí? o un alto inóculo o exposición a microorganismos que puede ser altamente virulento. Cuando hablamos de alteración de las defensas, ¿sí?, estamos hablando de, por ejemplo, un antecedente de infección viral o un paciente con una enfermedad crónica, donde hay una alteración en la homeostasis de este triángulo, que es la integridad de barrera, el sistema inmunitario del huésped y el microorganismo en sí, con sus factores de virulencia. Obviamente hay poblaciones específicas más en riesgo, que son los niños pequeños, las personas más añosas, o con enfermedades crónicas, entre otros, que justamente son el blanco de un amplio espectro de patógenos que pueden causar neumonía. Por eso a veces es a veces más importante la respuesta del huésped que el patógeno en sí. Este artículo de Plossman me gustó mucho porque habla justamente del interjuego, las asociaciones entre los patógenos en la vía aérea de los niños pequeños, y justamente se ve este interjuego entre los virus, en el primer gráfico lo vemos entre las bacterias y los virus. Las bacterias están en color azul y los virus están en color naranja, y además en el segundo gráfico se suman los factores de riesgo: edad, presencia de hermanos, antibióticos y vacunación.
Y además, además de estar todos interrelacionados, lo que habla de que el resultado de esta interrelación puede ser positiva, que es en verde, o negativa, que es en rojo. Por ejemplo, el uso de antibióticos va a ser una acción negativa en el Streptococcus pneumoniae, o la presencia de rinovirus va a facilitar la colonización de Streptococcus pneumoniae o de Haemophilus influenza, no así, por ejemplo, el rinovirus con el coronavirus, entre otros. Esto es unos gráficos muy interesantes del último paper de Anthony Torres sobre neumonía, que lo publicó el año pasado, donde habla justamente que etiológicamente la mayoría de las etiologías para Estados Unidos y para Europa no son no detectables, no se detecta patógeno en más del 60% de las neumonías. Y en Estados Unidos el 22% son de etiología viral, a la cabeza el rinovirus, influenza y sincicial respiratorio, y el 11% pertenece a etiología bacteriana, a la cabeza el Streptococcus pneumoniae. En Europa pasa algo, pero al revés, pasa lo mismo, pero al revés. El 24% es etiología bacteriana, también a la cabeza el Streptococcus pneumoniae, y un 7% solamente para las etiologías virales. Esto denota también las distintas políticas de vacunación que tienen, y en Estados Unidos la verdad que la vacunación antineumocóxica es muy importante. Este es otro estudio publicado en Clinical Infectious Disease, que fue en 2017, que muestra exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es una comparación de Estados Unidos y Canadá con Europa, donde muestra la proporción de Streptococcus pneumoniae con el correr de los años, donde vemos que en los azules están Estados Unidos y Canadá con una proporción disminuida, mientras que es muy aleatorio en Europa, en el resto de Europa, en algunos tiempos bajó y después ya volvió a subir en los últimos. Este gráfico es nuevamente, volvemos a la publicación de Anthony Torres, y esto es en India y en China. Cambiamos totalmente de países, y en India y en China se ve una mayor proporción de neumonías bacterianas, ¿sí? Más de un 65 y un 45%, y en India mayoritariamente el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae en China, con un bajo porcentaje viral en India, y en China directamente no se reporta. Bueno, cuando hablamos de etiología de neumonías no podemos dejar de hablar del EPIC, el estudio EPIC, que es un estudio de vigilancia que se hizo en el 2015 en Estados Unidos, donde hablamos de neumonía adquirida en la comunidad que requieren hospitalización, tanto en adultos como en niños. Vamos a comenzar como el de niños. Se incluyeron 2.638 niños con una edad mediana de 2 años, 45% eran niñas, y más de la mitad tenían alguna comorbilidad, la más frecuente asma o hiperreactividad bronquial. La mediana de estadía hospitalaria era más o menos 3 días, con un 21% en cuidados intensivos y menos del 1% de mortalidad. Un dato de color, un 30% tenían vacunación antigripal y un 87% vacunación contra el neumococo. Y en este gráfico lo que vemos son divididos en grupos etarios, y vemos que entre los 0 meses y los 4 años vemos una clara prevalencia de etiología viral y no tanto bacteriana. También, también el polivirus también se detecta, como decía la doctora Claudia, y después entre los 5 y los 17 años ya vemos un poquito va bajando la etiología viral y un poquito en aumento la bacteriana. Esto nada más es la prevalencia también de los patógenos, a la cabeza el sincicial respiratorio y el rinovirus, y ya casi en los últimos lugares el neumococo y el micoplasma, ¿sí? Que lo podemos ver que a medida que va variando la edad, cómo va cambiando, ¿sí? Del menos de 2 años a entre el 10 y 17 años, donde hay una clara prevalencia de un micoplasma y de rinovirus. Vamos a pasar a los adultos. En el adulto incluyó 2.488 pacientes adultos con una mediana edad de 57 años, y donde justamente en este gráfico lo que quiero mostrar es lo mismo, que se encontró lo mismo que en la publicación de Anthony Torres, donde vemos que no se detectaron patógenos en el 62% de los casos, donde hubo una etiología viral en el 22% de los casos y 11% de etiología bacteriana. En este gráfico me pareció súper interesante porque habla de la estacionalidad, ¿sí? Tanto de los virus como de las bacterias.
bacterias. En el gráfico de abajo, ¿sí?, se ve la estacionalidad de Staphylococcus aureus, ¿sí?, donde se ve claramente un pico en los meses fríos, y además, se ve en el Streptococcus pneumoniae que tiene sus picos también, pero no son tan estacionales. En cambio, en los virus vemos un claro pico en la influenza y en el virus sincicial respiratorio, que sí tiene una estacionalidad, versus el rinovirus que hace picos en todo el año. Bien, esto es un seminario de Lancet que se publicó en el 2011, donde justamente lo puse para ver que siempre los grupos etarios, los primeros años y los últimos son los que más se afecta en la incidencia de neumonía. Vemos acá entre 0 y 5 los más, y después de los 75 años cómo aumenta en forma muy importante la incidencia de neumonía. En este artículo también se trató de distinguir entre todas las variables, y por ejemplo, si se sospechaba algo viral y el niño tenía menos de 5 años, se sospechaba más algo viral, y si era adulto era más bacteria. Y esto solamente a modo de ilustración, se ve que existen vacunas para la prevención de influenza, de adenovirus y de varicela, que esto ya lo sabemos, y el virus sincicial respiratorio, que es uno de los patógenos principales, estamos todavía en eso, que eso es lo que va a hablar el doctor Esteban. Hay un montón de artículos, ¿sí?, que nos hablan de esta interacción que hablamos en el artículo de Plossman, que habla de la interacción de tantos virus, bacterias, patógenos que conviven en la vía aérea superior, sobre todo de los niños, y la relación con los familiares. Y además de estas relaciones positivas que facilitan la infección en este caso, sobre todo por estreptococos. Se ha estudiado muchísimo la relación, por ejemplo, del rinovirus, la infección por rinovirus, la infección por influenza, con la facilitación que tiene para neumonía por estreptococo neumonía. Esto justamente es un artículo que no tiene mucho N, pero es muy interesante lo que quisieron hacer. Fue un estudio de casos y controles, ¿sí?, donde se quiso demostrar que la enfermedad por influenza exacerba la colonización por neumococo en pacientes adultos mayores. Se tomó muestras de saliva en periodos estacionales de 232 individuos mayores de 60 años para detectar el ADN de neumococo al comienzo de la enfermedad de influenza, a las 2 o 3 semanas y a las 7 y 9 semanas del comienzo. Y se macharon con 192 controles por edad. Hubo mayor prevalencia de neumococo, un 18%, al comienzo, ¿sí?, de la enfermedad por influenza. Y se observó que la mayor portación de neumococo estuvo siempre asociada a la exposición con niños pequeños, ¿sí?, unos ratios de 2,71, y en los controles asintomáticos con la presencia de infección por rinovirus que ya habíamos hablado. La conclusión es que la enfermedad por influenza exacerba la colonización por neumococo en la vía aérea de los adultos. Y esto yo no puedo dejar de hablar, cuál es el rol del neumococo, por qué ha caído. Nosotros con el doctor Luna publicamos en el 2018 un artículo que habla justamente de por qué se evalúa, se evidencia un descenso pre y post periodos vacunatorios de la enfermedad neumocócica invasiva, ¿sí? Y citamos esto, de este artículo, que es un artículo que evaluó justamente la incidencia de neumonía previo al 2006 y post-2006, después de la inclusión de la vacuna conjugada antineumocóxica 7 valente en Inglaterra, donde se ve un descenso según los serotipos incluidos en la vacuna, se ve un claro descenso, ¿sí?, de la enfermedad neumocócica invasiva. Y al mismo tiempo esto en los niños menores de 2 años vacunados con la neumocóxica, antineumocóxica conjugada. Pero al mismo tiempo se evaluó a aquellos pacientes mayores de 65 años, donde se vio al mismo tiempo, por una cuestión indirecta, se vio un descenso también de la enfermedad neumocócica invasiva, relacionada también con los serotipos presentes en la vacuna. También nosotros citamos en nuestro artículo un estudio de cohorte prospectivo de adultos que se hizo hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad de Rodrigo y colaboradores, y se vio una reducción de la neumonía neumocóxica en adultos de los serotipos incluidos en la conjugada 7 valente del 88%, y de los 6 serotipos adicionales en la conjugada 13 valente del 30%.
Entonces, ¿por qué el rol del neumococo? ¿En qué concluimos? Una, por la emergencia de nuevos patógenos, obviamente. Otra, por la vacunación y su efecto rebaño, que ahora lo vamos a hablar. Y obviamente las nuevas guías de tratamiento antibióticos y con el uso más racional de antibióticos. Hablando más sobre lo que es vacunación, voy a citar este artículo de Pneumococcal Vaccination Strategies, que habla justamente de este efecto protector de rebaño, ¿sí? Que es una consecuencia directa de la reducción del transporte nasofaringeo de aquellos niños inmunizados de las cepas vacunales, con la consiguiente interrupción de la transmisión a sus contactos que no están vacunados. La inmunidad colectiva justamente se atribuye a estos anticuerpos IgA mucosos o anticuerpos séricos que se van a filtrar por la mucosa de nuestro tracto respiratorio y disminuye la población bacteriana en la nasofaringe de los niños. Y así los ancianos van a tener un beneficio indirecto por la introducción de estas vacunas conjugadas en la población pediátrica, por lo que se ve entonces una disminución en la mortalidad, hospitalización y morbimortalidad por la reducción de las neumonía por neumococo y enfermedad neumococcus invasiva en los adultos mayores de 65 años. Y resumiendo, vamos a hacer voy a terminar con virus, no podemos hablar de virus. Quiero hacer una aclaración, no voy a hablar de coronavirus, ¿sí? Porque sabemos que el coronavirus ha como desplazado a los demás virus y es la primera causa de neumonía bilateral, de neumonía viral. Entonces, yo no voy a hablar de coronavirus, sí voy a hablar de los demás. Este es un estudio viejo, pero realmente ya se mostraba la mortalidad con la que se asocia la influenza y el virus sincicial respiratorio, donde vemos que en menores de un año tenemos una mortalidad del 3.1, pero en mayores de 65 años se ve que se duplica la mortalidad. Y eso es la variante por todas las muertes, por todas las causas, se sigue manteniendo esa relación. Este es un artículo es un estudio de corte observacional y retrospectivo que habla justamente de una morbimortalidad asociada al sincicial respiratorio versus infección por influenza en aquellos pacientes adultos mayores hospitalizados. Se hizo entre enero del 2011 y junio del 2015. Los outcomes de hospitalización fueron duración de estadía, complicaciones, soporte ventilatorio, admisión en terapia intensiva, uso de vasopresores, mortalidad, exacerbación de POC y uso de guardias de emergencia luego del alta. Los participantes tenían más de 60 años, todos hospitalizados, y se incluyeron dos grupos. Uno con virus sincicial respiratorio, 645 pacientes, y con influenza, 1878 pacientes. Los resultados fueron que los pacientes con virus sincicial respiratorio se los asoció a mayor estadia hospitalaria, neumonía, admisión en UTI, exacerbación de POC y aumento de la mortalidad al año del alta. En este gráfico, lo que podemos ver muestra la supervivencia a los 12 meses al año del alta de los dos grupos, y se ve obviamente que la supervivencia con virus sincicial respiratorio es claramente menor que con el grupo de influenza. Y este es, también para terminar, no puedo dejar de nombrar el RECEU, que justamente se trata de un estudio prospectivo de corte, donde se evaluó en 1.040 participantes que en aquellos pacientes de neumonía que viven en la comunidad, pero en ambulatorio, en pacientes mayores adultos en ambulatorio. Se incluyeron 1.040 participantes en dos periodos estacionales, 2017-2018 y 2018-2019. La mediana edad era 75 años, y fueron seguidos semanalmente para reportar síntomas de vía aérea superior, y se los testeó con PCR para virus sincicial respiratorio en todas las visitas domiciliares. Se consideró enfermedad por virus sincicial respiratorio a aquellos con los síntomas de vía aérea superior más una PCR positiva, con cero conversión en el periodo estacional. La incidencia de enfermedad fue de 4.5 y 7.2 en los dos periodos. No hubo hospitalizaciones ni muertes, la duración promedio de los síntomas fue 19 días, no hubo diferencias con otras enfermedades que causen síntomas de vía aérea superior, y la conclusión es que hay prevalencia de virus sincicial respiratorio en los ancianos, pero poca frecuencia de enfermedad severa. Esto estamos hablando siempre de pacientes ambulatorios, no de los pacientes hospitalizados. Y para finalizar, quiero que les quede como mensaje de esta clase que la neumonía nos puede afectar a todos, y la neumonía se puede prevenir. Por eso, dada la importancia de la vacunación, como también lo recalcaba Claudia, la importancia de la vacunación infantil, de la vacunación pediátrica, no solo por la inmunidad de los niños, sino también para cuidar a nuestros adultos mayores y a todos los que son cuidadores de niños o trabajan con niños. Muchas gracias y nos vemos para las preguntas al final.
Bueno, muchas gracias, Laura. Vamos a presentar a nuestro último disertante, el doctor Ignacio Esteban, que nos va a hablar de virus sincicial respiratorio en niños y en adultos, qué nos espera después de la pandemia. El doctor Esteban es médico pediatra, especialista en neumonología infantil, es magíster en salud pública, en enfermedades infecciosas y ciencias de las vacunas en la Universidad John Hopkins, y además es investigador de, de la Fundación Infant y también para el John Hopkins International Vaccine Access Center. Bueno, después de estas excelentes dos charlas, te escuchamos, Ignacio. No, muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Estela, también por la invitación. Todos conocemos ya al virus sincicial respiratorio. No necesita mucha introducción. Todos sabemos la carga de enfermedad que tiene, causando 1/3 de todas las neumonías, más de 30 millones de casos de infecciones respiratorias en niños, 1,5 millones en adultos, 3 millones de hospitalizaciones, 120.000 muertes en pediatría y casi el mismo en adultos por año. Y cuando vamos especialmente a ver dónde suceden esas muertes, vemos que encima todas ocurren en los países de bajos ingresos. Y cuando vamos a ver en qué parte de los países suceden esas muertes, vemos que encima la mitad ocurren fuera de los hospitales. Es decir, que cualquier estrategia que nosotros tengamos para el virus inicial en los hospitales no nos va a alcanzar para proteger a todos. Todos sabemos además cómo se comportaba el virus. Lo vimos ya en las presentaciones anteriores. Hasta hace unos años era uno de los líderes de las infecciones respiratorias año a año, con un pico, especialmente en los países como Argentina, en el invierno. Todos sabemos ya lo que pasó cuando vino la pandemia. Los valores bajaron drásticamente por causas que ya vimos en las otras presentaciones y que muchas, por suerte, eran de esperar, como bien nos dijo Claudia. Lo interesante para el virus sincicial es pensar cuáles son las consecuencias de esto. Una menor protección comunitaria contra el virus sincicial, pasamos a tener madres con menos protección, menos anticuerpos contra el virus sincicial, lo que permitió que nazcan chicos más vulnerables para el virus sincicial respiratorio, que es lo que estamos empezando a ver ahora. No sé si ustedes se acuerdan qué es lo que estaban haciendo el 9 de noviembre del 2020, pero yo me acuerdo bien porque ese fue el día que Albert Bourla, el CEO de Pfizer, dijo que había cambiado la humanidad, que había sido un día muy importante para la ciencia, porque teníamos la primera vacuna para el COVID. Yo en ese momento estaba trabajando en el centro de testeo de vacunas en el Hospital Militar de E-Trials, y me acuerdo que en ese momento que nosotros estábamos participando en este ensayo, pensé tres cosas. Uno, primero estaba una alegría y un alivio por los pacientes que estaban participando del estudio, porque sabíamos que a la mitad los habíamos protegido y al resto los íbamos a proteger cuando así lo aprueben. Después creo que como todos los que estamos acá, pensé en mis viejos, mi familia, mis hijos. Y lo último que pensé, y es por lo que les estoy contando esta mini historia, fue la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que en 326 días hayamos tenido una vacuna para un virus que hasta hace unas semanas nadie conocía y que ya van 66 años de historia del virus sincicial respiratorio y todavía no tenemos una vacuna disponible? Es una pregunta compleja y algunas de las causas las vamos a ver hoy en esta presentación, pero sí hay que admitir que la pandemia llevó a un mayor interés en las vacunas, un mayor desarrollo de vacunas, una mayor inversión de vacunas. Así que lo primero que, imaginando el 2023, creo que todos los que estamos acá presentes, o espero, nos imaginamos al menos dos cosas. La primera, que esta sea el nuevo escudo de la selección a partir de enero, y ya hablando más en serio, que tengamos una vacuna para el virus sincicial respiratorio que tan alta carga de enfermedad tiene a nivel mundial y especialmente en Argentina. Entonces, la principal pregunta que yo me quise hacer con esta presentación es ¿qué es lo que va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar en el 2023? Lo más conservador tal vez sería decir que no va a haber cambios, que el año 67 de investigación no va a ser distinto al año 66 desde que conocemos este virus y que probablemente no haya cambios. Yo pienso que esto no va a ser así. Yo pienso que el año 2023 va a ser un año bisagra en lo que es la historia del virus sincicial respiratorio y en la historia de la humanidad y nosotros como profesionales de la salud. Y déjenme contarle en los próximos minutos por qué.
Y bueno, y si finalmente el año 2023 es un año más en la historia del virus esencial respiratorio, después les pido por favor a Alejandro y a Gisela que me dejen editar esta diapositiva al menos. Desde que comenzó y se detectó por primera vez el virus esencial respiratorio, pasaron muchísimas cosas. Las más importantes fue lo que pasó en la década del 60, que lamentablemente chicos vacunados con una vacuna inactivada con formalina, cuando se encontraron el virus esencial respiratorio por primera vez, fallecieron. Esto lamentablemente fue algo muy drástico en la historia del virus esencial y llevó a que muchísimos investigadores, industrias, un montón de fondeo internacional se vaya para otros virus, porque era una enfermedad muy riesgosa para invertir, porque los chicos vacunados habían fallecido. Las causas son complejas, pero estas fueron las consecuencias. Esto llevó a que se empiecen a probar nuevas estrategias antivirales que inicialmente no funcionaron, y en la década del 80 y 90 llegó la época de los anticuerpos, que primero tuvimos al Respigam, que es un anticuerpo policlonal, que luego entró en desuso, y después ya para finalmente el 98 entró el palivizumab, que es la única estrategia que tenemos ahora disponible de inmunización pasiva, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros hacemos un corte en el año 2000, hasta ese momento teníamos solamente una vacuna en desarrollo, que es la de Wyeth, con una proteína F purificada que finalmente no funcionó. Pero eso era todo. Sin embargo, algo cambió. A partir del año 2000 empezamos a ver otra imagen, que es la siguiente. Y por suerte, muchísimas industrias decidieron meterse de vuelta en lo que era el juego del virus esencial respiratorio, porque empezaron a ver un mercado y empezaron a ver algunos cambios que alentaban a que sí vamos a poder encontrar un producto. ¿Qué fue lo que se aprendió en estos años? Por un lado, hubo muchísimos obstáculos. Como les mostré, uno fue el legado de las vacunas inactivadas con formalina, pero después el virus no es tan sencillo como otros, como tal vez por alguna razón sí lo fue el COVID. El virus esencial respiratorio no genera una buena respuesta inmune, es poco duradera y por eso estamos todos expuestos todos los años a reinfecciones. Todavía no tenemos correlato de protección y después tenemos la necesidad de proteger a muchas poblaciones. Tenemos que proteger embarazadas, a recién nacidos, a mayores de 6 meses, chicos de 2 años, adultos mayores, y todos sabemos que tienen sistemas inmunes muy distintos. Pero por suerte sucedieron 2 eventos que fueron clave para lo que fue el desarrollo de la vacuna del sincicial respiratorio. Uno, pudimos conocer mejor a las proteínas del virus. La proteína F es la responsable de la fusión del virus, de la penetración celular, y pudimos estabilizarla en lo que se llama la proteína de prefusión, que es lo que permitió detectar los mejores epitopes virales que mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes generan. Y lo otro que se pudo hacer en estos años fue poder describir y caracterizar mejor el genoma del virus esencial respiratorio, que va a ser muy importante para lo que son las vacunas de virus vivo atenuado. ¿Qué pasó en estos últimos 5 años? Hubo 2 estudios que fueron trascendentales para la situación en la que estamos ahora. Primero, este fue un anticuerpo monoclonal, el Subtabumab de Regeneron, que lo que ellos mostraron es que no funcionó. El Subtabumab no previno las hospitalizaciones por virus esencial respiratorio, pero lo que fue muy interesante fue, en el subanálisis se vio que sí había funcionado, pero había funcionado solamente contra el subtipo A, y no había funcionado el subtipo B, porque el virus esencial respiratorio tipo B había tenido 2 mutaciones durante la circulación de ese invierno y el Subtabumab no pudo ni siquiera engancharse a ese virus esencial respiratorio tipo B con esta nueva mutación. Y esto dejó 2 aprendizajes muy importantes que ya la vivimos durante toda la pandemia. Uno, la importancia de la vigilancia epidemiológica y de la caracterización genética de los virus. Y 2, el riesgo que corren los anticuerpos monoclonales al estar encarando una sola mutación, un solo epítope. ¿No? Es por eso que ahora a veces existen esos cócteles de anticuerpos monoclonales. Y el segundo estudio que participamos también desde la Fundación Infant es la vacuna Resvax, que estaba financiada por Novavax y que después se adhirió la Fundación Gates, que fue el primer estudio de una vacunación que terminó en un estudio fase 3 en embarazadas. El estudio fue uno de los más interesantes que conozco, tuvo una eficacia de un 40% en prevenir las enfermedades médicamente significativas del virus sincicial, pero esta eficacia no fue significativa. Pero lo que es interesante de este estudio no es tanto esto, sí mostró que era muy seguro y que tenía esta eficacia prometedora, 40%, pero el intervalo de confianza era muy amplio. Lo más interesante de este artículo uno lo podía encontrar en el archivo suplementario. En el archivo suplementario uno encontraba esto, que la eficacia de la vacunación había sido muy distinta si uno separaba a los países pobres de los países ricos. La vacuna anduvo muy bien en los países de bajos y medianos ingresos.
con una eficacia del 58%, 53%, 73% para prevenir hipoxemia severa, 70% a los 180 días. Es decir, que hace 2 años nosotros teníamos ante nosotros la primera vacuna contra el virus sincicial respiratorio eficaz en los países de bajos y medianos ingresos. La vacuna no se licenció por 2 razones obvias. Uno, no alcanzó el endpoint global, era de 40%, y segundo, porque lamentablemente, si una vacuna no tiene mercado en los países de altos ingresos, es muy difícil que se comercialice. Pero es ahí donde normalmente, o habitualmente, y por suerte, entran en juego otras organizaciones internacionales como Gates, Gavi, la OMS, donde financian estudios donde tal vez el mercado no está en los países de altos ingresos. Pero sin embargo, en este caso no lo hicieron. Hay muchas vacunas que sucede esto. La vacuna de malaria es una vacuna que en los Estados Unidos, que es donde cotizan en bolsa estas industrias, no les interesa, pero sin embargo, a pesar de tener una eficacia muy baja, hicieron un estudio de implementación y hoy la tenemos disponible. Pero esto no sucedió para el virus sincicial. Yo siempre me pregunté por qué. Y la razón de por qué fue porque detrás de estas vacunas venían muchas vacunas muy prometedoras, que son las que vamos a ver ahora, ¿no? En este momento tenemos 6 estrategias y la estrategia de anticuerpos monoclonales. Tenemos en primer lugar las vacunas de subunidad, que son partes de proteína que están apuntadas a similar a la proteína de perfusión en su forma estabilizada, que es la que mejor anticuerpos neutralizantes genera. Tenemos 2 estudios que están encabezando ya en fase 3, tenemos uno de Pfizer, que es el PREF, que lo están haciendo en mujeres embarazadas y en adultos mayores, y que los dos están terminando la fase 3. Y los resultados preliminares de la fase 3 en embarazadas fueron muy buenos, y que probablemente se termine el estudio el año que viene. Y tenemos también uno de Glaxo, que es solamente en adultos mayores. Tenemos los anticuerpos monoclonales, y a la cabeza en el Nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal que vamos a tener disponible el año que viene, casi con seguridad, que está ahora bajo evaluación de la FDA y de la Agencia Europea. Este anticuerpo monoclonal demostró que es muy bueno para prevenir las infecciones respiratorias graves por virus sincicial y tiene varias particularidades que lo hacen muchísimo más interesante que palivizumab. Uno, tiene una mutación en la cadena constante del anticuerpo que le permite tener una vida media mayor. No tenemos que estar dando el palivizumab todos los meses, el nirsevimab se puede dar una sola vez. Segundo, va a tener un costo muchísimo menor. La idea es que tenga un costo parecido a las vacunas. No se puede seguir planteando una estrategia de vacunación o de protección con un anticuerpo monoclonal que sale $2.000 la vez. Y tenemos también el clesrovimab, que es el otro que está en fase 3, que es de Merck, que también parece que va a estar disponible en los próximos años. Además tenemos otras plataformas, la recombinante de vectores, que todos conocemos incluso vectores por la vacuna de COVID, la MVA, que es el mismo virus que usa la vacuna de Jynneos para la viruela del mono, que lo que suman estas vacunas se las podría mostrar muchos antígenos, no solo la proteína F, sino la G y otras proteínas estructurales del virus. Tenemos la vacuna usando adenovirus con la proteína F, que esta es de Johnson & Johnson. Tenemos vacunas basadas en partículas que están en fases iniciales, pero que también tienen resultados de fase 1 muy prometedores por una muy buena respuesta inmune que genera, porque se generan particularmente para que así sea en el laboratorio. Tenemos vacunas de ARN. Creo que ahora en estos años vamos a tener vacunas de ARN para cualquier germen que esté dando vuelta. Pero tenemos una vacuna de Moderna, que es la de 1345, que también contra la perfusión, cubierta por la misma nanopartícula lipídica, que igual que la vacuna de COVID que nos tienen acostumbrados, y que el objetivo de ellos es muy interesante porque después lo quieren unir a la vacuna 1653 de ellos, que tiene metaneumovirus y parainfluenza 3. Tenemos vacunas virus vivo atenuadas, ya conocidas por todos esta plataforma, pero que ahora, gracias al mejor conocimiento del genoma del virus sincicial, gracias a deleciones y alteraciones, estamos teniendo muchísimos candidatos. ¿Cuáles son las grandes ventajas de estas vacunas? Primero, no solo van a generar respuesta inmune, humoral y celular, sino que también a nivel de las mucosas, porque estas no se administran por inyecciones, que nos ahorra toda esa plata, sino porque se administra vía intranasal, ¿no? Así que también son muy prometedoras, y estas, la idea es que puedan proteger a los chicos mayores de 6 meses que todavía no tuvieron contacto con el virus. Y tenemos vacunas quiméricas que son más complejas, que se hacen también con un vector, pero con sustitución de genes. Tenemos una con BCG, de que se está haciendo en Chile, y otra con el virus Sandoz, que ya se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Y fuera de todas las plataformas que vimos, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy, como país, como Ministerio de Salud, como organismo que financia, como profesional de salud, es ¿qué es lo que va a pasar?
porque tenemos muchas vacunas y es muy probable que alguna llegue a buen puerto dentro de muy poco, ¿no? Si no queremos encontrarnos con la misma inequidad que nos enfrentó la pandemia, que vivimos todos, que antes de empezar la pandemia, antes que existan las vacunas, Canadá ya tenía compradas 9 dosis por habitante y nosotros tardamos un año en poder comprar la Pfizer, por ejemplo. Si no queremos encontrarnos de la misma manera, como país nos tenemos que empezar a preparar para lo que va a venir. Hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Por un lado, de las vacunas. ¿Cuál es el resultado que más nos interesa? ¿Vamos a aceptar una vacuna que no detenga la transmisión, pero sí prevenga infecciones? ¿O solamente queremos que prevenga hospitalizaciones? ¿Qué pasa si la vacuna no previene hospitalizaciones? Todas estas son preguntas que tenemos que empezar a pensar para estar preparados para cuando lleguen estos productos. ¿Qué vamos a hacer si la vacuna tiene una eficacia baja? Por ejemplo, 30%. La vacuna de la gripe no es mucho mejor que esto. Todos los años nos damos una vacuna que tiene una eficacia del 30, 50%. ¿Vamos a aceptar una vacuna del virus esencial que tiene una eficacia del 30%? ¿O ahora ya estamos acostumbrados a las eficacias de las vacunas que no mal las acostumbró el COVID, por así decirlo? ¿Vamos a ver la misma eficacia en países de altos ingresos o de bajos ingresos? Y después nos tenemos que empezar a hacer preguntas sobre nuestro sistema de salud, sobre cómo va a ser la implementación de esta vacunación. ¿Tiene la población la información necesaria sobre lo que es un anticuerpo monoclonal? Porque lo primero que va a salir es el nirsevimab y parece que va a ser muy accesible. ¿Sabe la población que es un anticuerpo monoclonal? ¿Tiene la población y los profesionales de salud la información necesaria de la seguridad que está teniendo la vacuna esencial para darla a las embarazadas? Esto es clave para que cuando lleguen estos productos, esto no sea un obstáculo. ¿En qué momento del año lo vamos a dar? ¿A las embarazadas durante todo el año? ¿Solamente antes del invierno? ¿Tenemos un sistema preparado para vacunar a todas las embarazadas? Por suerte en Argentina creo que sí. ¿Quién va a financiar por la vacuna? ¿Quién va a estar encargado de negociar? ¿No? Entonces, volviendo a mi pregunta del inicio, ¿qué es lo que va a pasar el año que viene? Yo lo que creo es que gracias a los avances que se hicieron en los últimos años, hemos podido caracterizar mejor a la proteína perfusión y por eso hay muchísimos candidatos enfocados en esa proteína. Y además hemos podido caracterizar menor al genoma virus esencial respiratorio. Todo esto llevó a que hoy en día tengamos 33 vacunas en desarrollo y 9 de estas en fase 3. Con el nirsevimab, que ya está bajo evaluación y que lo más probable es que se apruebe el año que viene, y con vacunas como la de Pfizer para perfusión, que va a terminar el estudio el año que viene y seguramente ya sea aprobado para comienzos de 2024. Así que bueno, espero que en estos minutos les haya podido mostrar la evidencia suficiente y haberles contagiado mi optimismo de lo que va a pasar con el virus esencial respiratorio, y si finalmente no sucede este año o el otro, al menos comenzar a prepararnos como sociedad y como profesionales de salud de lo que esperemos que inevitablemente suceda prontamente. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Ignacio. Excelente la presentación. La verdad que nos has dejado una cosa que comentaste, y podría arrancar haciéndote la primera pregunta, esperando mientras ahí se van subiendo en la plataforma. Recuerden que pueden escribir las preguntas del público para que nosotros las leamos a los disertantes. Vos mencionaste algo que a todos nos debe haber quedado seguramente dando vueltas en la cabeza, y es por qué este virus afecta más a las poblaciones más vulnerables o de más bajos recursos, ya sea dentro de un país o a países más pobres. ¿Cuál es la explicación o qué pensás vos? Probablemente la cantidad de infecciones sea similar. La cosa es cuántos detectamos. Porque si estamos hisopando a todas las poblaciones de los países de altos ingresos, tal vez tienen virus esencial constantemente. Pero nosotros terminamos viendo a los chicos que van al hospital. Y ir al hospital está relacionado lamentablemente con la pobreza. A este germen lo llaman hasta un germen oportunista, que nosotros oportunistas estamos acostumbrados a llamar a los que atacan a los inmunosuprimidos. Pero la verdad que es oportunista porque ataca a los chicos pobres, lamentablemente. Hacinados, con baja lactancia materna, como decía Claudia, mala educación materna, paterna también. Así que lamentablemente es lo que vemos. Probablemente el virus esté igual en los países de altos ingresos, pero lo detectamos en los países de bajos ingresos porque son los chicos que terminan hospitalizados o que terminamos detectando una vez que fallecieron. Sí, la verdad que
a mí me llama mucho la atención eso y me hace pensar en todas las charlas que hemos escuchado esta tarde, en que en realidad, bueno, tenemos que tener en cuenta que los virus se transmiten de persona a persona bueno, quiere decir que somos los reservorios de la propia infección y hemos aprendido con la pandemia que podemos hacer un switch, apagar la transmisibilidad aislándonos y volverla a encender cuando nos volvemos a conectar con las personas. O sea que tenemos que, bueno, haber aprendido esta lección, ¿no? Y un poco lo que vos decís, por ahí se puede ver reflejado bueno, en el hacinamiento y en las condiciones de vida de esas poblaciones que puede hacer que se transmitan con más intensidad este virus, más allá de algunos otros factores. Así que bueno, muchísimas gracias, muy, muy, muy interesante. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Gisela. Ya tengo una. ¿Algún comentario? Bueno, les agradezco a Alejandro, pero Esteban, Claudia y Laura, fueron fantásticas las presentaciones. Aquí surge una pregunta para la doctora Claudia Mera, y nos dicen, ¿se podría decir, consulta a la doctora Rosa, ¿se podría decir que en cierto modo la pandemia y las medidas de confinamiento han generado un delay en la maduración del sistema inmunológico, fundamentalmente en los niños nacidos en el año 2020? ¿Cuál es su pensamiento y respecto de cómo será el comportamiento inmune en ellos en la etapa post-pandemia? No sé si podrás... No, una pregunta muy buena, muy interesante. La verdad que sí, esta pandemia marcó un paradigma porque yo no sé si un delay en el desarrollo, sí, desde ya una disminución de este entrenamiento en edades más tempranas, por ahí es lo que por ahí vemos, ¿no? Gise o Esteban, en esto de que estamos viendo niños que inician con infecciones, digamos, con repercusión, ¿no? Saliendo de los catarros y demás, más grandes por ahí, que me llegan al consultorio a mí, derivado por infecciones recurrentes, 3, 4 años, bueno, ¿cómo fue? No, sano, hasta los 3 años, nada, sano, pero bueno, estuve encerrado 2 años, o sea, 2 años sin contacto por ahí con, ni siquiera ni ir al jardín, o sea, un aislamiento general, o sea que sí, yo creo que ha pasado esto, los niños empezaron a entrenar por ahí ahora, y bueno, que la verdad que yo creo que no va a tener impacto a futuro. Lo que le digo a los papás es, bueno, esto va a pasar, como se lo decía antes al nene de 1 año y medio, 2 años, se lo digo ahora al de 4 o 5, y bueno, creo que el desarrollo va a continuar siendo niños inmunocompetentes, ¿no? En su mayoría. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, vamos a ver qué pase. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos aprendiendo en esta etapa post-pandemia, pero tal cual como seguramente Esteban, estamos viendo a todos los pacientes este año con una mayor severidad. Después veremos epidemiológicamente y los registros que constaten esto, pero estamos viendo pacientes muy graves internados, pacientes, las bronquiolitis y las neumonías virales fueron siempre un paradigma de mucho trabajo en esta época otoño-invernal para la edad pediátrica, siempre se superaron las camas de internación históricamente, pero este año estamos viendo algo un poco más inusitado, pacientes hasta de 4 y 5 años previamente sanos, con 2 o 3 internaciones, con coinfecciones, rinovirus, metaneumo, en algunos adeno, algunos influenza porque no llegaron a vacunarse, porque quedaron en esa brecha de edad de la vacuna no obligatoria, y realmente esto empezó quizás antes, tuvimos pacientes con influenza antes de la etapa en la que dispusiéramos de la vacuna en este año, con lo cual, bueno, coincidió con nuestro año temático de la AMR, del lema de la neumonía, pero realmente estamos todos trabajando y preocupados por la evolución a futuro y cuánto van a restituir ad integrum niños que han tenido una afectación multilobar significativa y con asistencia de cuidados críticos y ventilación. Vos, Esteban, has visto esto también, y lo que nos dijiste es sumamente alentador, porque siempre desde pediatría, obviamente que con el influenza, pero el adenovirus siempre nos dio dolor de cabeza, pero ahora hablando del sincicial respiratorio, ha generado muchísimas pérdidas de niños previamente sanos en los primeros 2 años de la vida, así que es sumamente alentador todo lo que nos contaste, y estamos como terminando este webinar con una
esperanza un poco más significativa. Nos cuentan, Alejandro, ¿vos tenés alguna otra pregunta? Si no, acá, bueno, nos consultan. Laura, no sé si había levantado la mano, Laura, ¿querías decir algo? Sí, sí, era solamente decir que todo lo que están contando también pasa en el consultorio de adultos. No es solamente los niños, es impresionante, que eso vos también, Alejandro, lo debes vivir. En el consultorio de Neumo es impresionante la cantidad de gente sana previamente que te dice, jamás tuve nada y ya voy por la quinta vez que tomo antibióticos, jamás tuve esto y justamente lo mismo que le decimos que el año que viene va a ser distinto, que es como volver a inmunizarse este año y pagar factura de los 2 años que tuvimos con la mascarilla, con todos los cuidados, que como decía Alejandro, hicimos el switch off, y ahora tenemos que volver a inmunizarnos, porque en la población adulta está pasando lo mismo. Obviamente Sí, sí. no les estudiamos inmunidad ni nada, porque generalmente son pacientes sanos que nunca pasaron por esto, lo vemos, los vamos obviamente viendo durante el año, y después cada vez se va espaciando más y ya sabemos, les decimos que el año que viene va a ser distinto y vemos el año que viene cómo estamos. Pero este invierno se vino durísimo, ¿sí? Con todas las infecciones, sobre todo, no de internación y hospitalaria, porque vi todo que se podía resolver por ambulatorio, pero sí se vio un aumento increíble y de esto que decía Claudio. Sigan con las preguntas, yo quería acotar eso. Bueno, ahí, si quieren, si les parece, por razones de tiempo, podemos hacer una pregunta más y ir cerrando. Ahí nos preguntan qué consejo darían para que se digan a los padres con respecto a quienes no acudieron a vacunarse y los que no quieren ponerle la vacuna de COVID a los niños. A ver si qué mensaje podemos dar para revertir eso. Bueno, yo me gustaría contestar al principio. Yo creo que necesitamos estar nosotros muy seguros de que decimos y hacemos. Porque lamentablemente estamos expuestos a muchísima información, cada vez hay más vacunas, cada vez más industrias interesadas en meter alguna vacuna contra el COVID. Y una cosa es, antes no estábamos acostumbrados a saber las marcas, a saber los estudios, antes decíamos, bueno, vacunate contra el sarampión. En cambio ahora no, ahora hay muchísima información y no tenemos que subestimar a la gente que ellos también lo tienen. Y es fácil, buscan. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna que me están dando? ¿De qué marca es? Entonces creo que lamentablemente o para bien también implica que nosotros tenemos que estar bien preparados a poder decir, bueno, sí, me parece que está bien que te vacunes para los 6 meses. Yo creo que hay que entender que es lógico las dudas que están viniendo del otro lado de decir, ¿por qué si es un virus que afecta menos a pediatría tenemos que vacunar a los chicos? ¿No? A los chicos de 5 años, hoy en Argentina no lo estamos vacunando para la gripe, ¿no? El COVID es grave en los chicos y si lo podemos prevenir, obviamente que es muchísimo mejor. Pero es lógico que no los estamos vacunando para otras enfermedades a los 5, 6, 7 años y acá en este caso sí. Yo creo que lo que es importante es tener en cuenta es que las vacunas que ahora se autorizaron para los 6 meses son buenísimas. La vacuna de Moderna ganó la competencia, le ganó a Pfizer, le ganó a todas las vacunas. Si vemos cualquier estudio en la cantidad de anticuerpos que produce, está Moderna arriba y también es muy seguro. Esto es una dosis menor que lo que se da en los adultos, va a tener síntomas porque es una vacuna muy buena. Y lo que también tenemos que tener en cuenta como profesionales de salud es cuál es el objetivo. ¿Cuáles son las chances de que ese chico tenga una infección grave por COVID? Son bajas, es verdad, pero la estamos dando en un contexto de pandemia donde queremos reforzar el sistema inmune de todos como población. Tal vez dentro de 5 años los chicos de 6 meses no se estén vacunando, no lo sabemos, ¿no? Tal vez sí, pero en este momento necesitemos que todos estén protegidos, porque sabemos que la infección, que seguramente esa madre ya estuvo enferma y le pasó algunos anticuerpos al hijo, los anticuerpos no, a veces las infecciones, si son asintomáticas, son leves, no son de tan buena calidad como que os puede generar una vacuna, ¿no? Así que yo creo que esos serían algunos recursos para tener en cuenta, pero implica, por un lado, tratar de entender a los pacientes, porque son dudas muy lógicas, y tratar de nosotros estar mejor preparados en dar respuesta. Sí, Muchísimas perfecto. gracias Nosotros, por este mensaje, porque hay mucho temor, pero creo que también estamos encontrando, al menos en el ambiente pediátrico, que algunos pediatras le generan las dudas a los pacientes. Entonces vienen al especialista y me dicen, sí, mira, mi pediatra, ¿qué hago? Digamos, me parece muy bien, entre todos, esto es algo nuevo, nos tenemos que estar capacitando a diario. Te agradezco el mensaje tan sólido, Esteban. En las sociedades científicas
y el Ministerio de Salud han trabajado con esto y están los documentos vigentes. Nosotros en la AMR ya estamos trabajando para reforzar también esta modalidad de poner más luz y más confianza, con evidencia, por supuesto, de la necesidad de la vacunación. También hemos visto que si bien los pacientes pediátricos no se han afectado tanto, hemos tenido muchos pacientes que han tenido síntomas persistentes, recurrentes, previamente sanos, que quizás no hicieron una infección aguda severa, pero sí están teniendo repercusión a largo plazo. Entonces, y hay algunos síntomas que no han sido tan menores, con lo cual a los pacientes pediátricos quizás no se los había estudiado tanto en la primera etapa por la severidad y por todo lo que aconteció. Esto es todo muy reciente, pero la verdad que con una vacuna tan segura tenemos que seguir trabajando entre todos en seguir siendo pro vacunas y capacitándonos. Ale, te corté, no sé si vos querías decir algo o No, tiempo para comentario cerrar. similar al tuyo, reforzar la idea, así que me parece buenísimo. Y bueno, creo que por razones de tiempo tendríamos que darle fin a este webinar. Les agradezco muchísimo, le agradecemos con Gisela a los disertantes y a la AMR por permitirnos este espacio. Y bueno, los convocamos para el próximo que se venga, así nos mantenemos todos actualizados e informados. Y paso un avisito nos volvemos a encontrar en un simposio de virus que vamos a hacer desde la sección pediátrica. El doctor Esteban va a seguir estando con nosotros y muchos otros especialistas, porque me parece que esto da para más. Así que, bueno, muchas gracias a la MR, a todos ustedes, un placer haber estado esta hora juntos aprendiendo algo más. Gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias.